Dios al mundo, que entregó a su Hijo único. Todo el que cree en Él tiene vida eterna. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre, todos sabemos que hace 100 años se apareció Nuestra Señora, la Virgen, Nuestra Señora de Fátima, a 3 niños. Y de muchos diálogos que tuvieron, uno de ellos, Lucía, le preguntó a la Santísima Virgen que dónde estaba una amiga que había fallecido hace un tiempo. Y entonces la Virgen le responde: tal fulanita que ha fallecido hace un tiempo está en el purgatorio hasta el fin del mundo. Esta es una aparición de la Virgen a unos niños. Una aparición que la Iglesia lo ha aprobado, o sea, lo que está dicho ahí no es contrario a la fe. Eso se quiere subrayar. Y por otra parte, esta revelación que hace la Virgen es extraordinaria. Saber que una persona que ha muerto no se ha condenado, pero está en un lugar, por decirlo así, un lugar donde va a purificar sus pecados. Está en el purgatorio. ¿Qué es el purgatorio? También en la primera lectura que hemos escuchado, en el libro de los Macabeos, segundo libro de los Macabeos, recuerda cómo un jefe de Israel recogió 2.000 dracmas, o sea, una cantidad de dinero, para ofrecerlo como limosna de expiación por unos muertos. Y dice aquí la Sagrada Escritura: si no hubiera esperado la resurrección de los caídos, de los que habían muerto, habría sido ridículo rezar por los muertos. Y dice la Biblia que obró con gran rectitud y nobleza pensando en la resurrección. Hizo una expiación por los muertos para que fueran liberados del pecado. Es decir, hizo una limosna por unos muertos para que Dios les perdone sus pecados después de la muerte. La fe de la Iglesia, que es reflejo de la Sagrada Escritura, nos dice que nosotros podemos conseguir la salvación de los que han muerto, su salvación eterna. Fíjate. Por otra parte, en otro pasaje de la Sagrada Escritura, Jesús dijo a sus oyentes: hay pecados que no se perdonan,
ni en esta vida, ni en la vida futura. Escuchen, ¿no? Atento, qué palabras tan misteriosas de Jesús. Hay pecados que no se perdonan, ni en esta vida, ni en la otra. Entonces, si entendemos bien estas palabras, Jesús nos está diciendo, en primer lugar, efectivamente, lo que ahí se entiende. O sea, cometes un pecado aquí, Dios no te lo perdona aquí. Te mueres, tampoco te lo perdona. ¿Cuál es ese pecado? Es el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Qué es el pecado contra el Espíritu Santo? Aquel pecado, cualquiera que sea, del que tú no te quieres arrepentir. Es decir, si yo cometo aquí en esta vida un pecado, por grande que sea, por monstruoso que sea, si yo no me arrepiento, no le pido perdón a Dios, me muero sin arrepentirme de ese pecado, en la otra vida no me perdona tampoco Dios. Ese es el único pecado que Dios no perdona, aquel del que yo no me quiero arrepentir, porque claro, Dios me va a perdonar si yo me arrepiento. Sería monstruoso que Dios me perdone a mí sin que yo me arrepienta del pecado. Entonces, fíjate lo que dice Jesús. Hay pecados que no se perdonan en esta vida ni en la otra. Pero, entonces, luego hay pecados, por otra parte, porque no dice todos, sino algunos. Luego, hay otros algunos que se pueden perdonar en esta vida, como hacemos cuando nos confesamos. Por cierto, el Padre está confesando, si desean confesarse. Hay pecados que se perdonan en esta vida y también en la otra. Fíjate. Y aquí está lo que hemos escuchado en el libro de los Macabeos. Hizo una limosna grande, este gran jefe de Israel, por unos que habían muerto y habían cometido algunos pecados. Fíjate lo que nos enseña la Sagrada Escritura. Por eso, el día de hoy, la Iglesia, después de recordar ayer a todos los santos, los grandes hombres de Dios, los mejores, hoy recuerda en general a todos los que han fallecido. Y todos estamos aquí para pedir por ellos. Uno tiene la mamá, el abuelo, un familiar, etcétera, que ha fallecido. Y puede estar en el purgatorio, puede estar en el purgatorio. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. Pero no sería caritativo, no sería piedad, saber que alguien ha muerto y no rezar por él, porque puede que esté en el purgatorio. Dicen los grandes místicos, grandes santos, Santa Catalina de Génova, ¿qué dice? Dice, el cielo no tiene puertas y cualquiera que desee entrar puede hacerlo. Fíjate, qué curioso, ¿no? El cielo no tiene puertas, cualquiera puede entrar, porque Dios es todo misericordia y permanece con los brazos abiertos para admitirlos en su gloria. Pero, dice ella, Dios le reveló, le enseñó estas revelaciones a esta gran santa. Dios su ser es tan puro que si un alma, un hombre que ha fallecido ya está entrando ya a la gloria de Dios, dice, si una alma nota en sí el menor rastro de imperfección, note en sí una mancha de pecado, ve a Dios, que puede acercarse a Dios, pero note en sí también una mancha de pecado en su alma, y al mismo tiempo que ve a Dios, ve que el purgatorio
ha sido ordenado para borrar tales manchas, esa misma alma, se lanza en él, considerando gran privilegio que le permita limpiarse de esa forma. El mayor sufrimiento de esas almas que mueren con una mancha en el alma es el haber ofendido con ese pecado a Dios bueno y no haber purificado sus pecados en esta vida. Está describiendo qué es lo que pasa cuando un alma muere, no con pecados mortales, sino con pecados veniales, sin haberlos purificado en esta vida, sin haberse arrepentido plenamente. Y dice cómo el alma, Dios no le empuja al purgatorio, sino el mismo alma, como ve que Dios es tan puro, no se atreve a tocarlo. Él mismo se pasa a purificación. No, ¿cómo voy a yo entrar ante Dios tan bueno? Yo tengo que limpiarme. Y además yo sé que entro y voy a salir de ahí. El purgatorio no es un infierno menor, porque del purgatorio se sale, sino que ya es la antesala del cielo. Ya es. O sea, el que esté en el purgatorio ya se ha salvado. Ya se ha salvado. ¿Ves? Pero tiene que purificarse. También algunos comentan que el purgatorio es como aquel que está perdido en el desierto y le queda poquísima agua, ya está deshidratado, pero ve, no un espejismo, sino la realidad, una montaña llena de vegetación y ahí ve agua cristalina. Ya ha visto la montaña, ya ha visto el agua, está deshidratado, ya no puede avanzar, pero sabe que por fin, si llega ahí, ya está salvo. A diferencia de este caminante, el que está en el purgatorio, este que está todavía en el desierto, quizá no llega, no tiene fuerzas y no pasa ese desierto y no llega a esa montaña donde hay tanta agua cristalina y puede salvarse. A diferencia de esta historia, el que está en el purgatorio sabe que va a llegar, sabe que va a llegar a ese sitio y ya segurísimo. Por eso vive contento en medio de ese desierto, porque sabe que lo va a pasar. Por eso el día de hoy, queridos hermanos, nosotros hacemos un acto de piedad muy necesario para nuestros hermanos difuntos. Pedimos por ellos, con la Santa Misa, pedimos al Señor que los perdone. Cada año hay que hacer, cada mes, incluso con más frecuencia, porque podemos nosotros hacer limosnas, podemos hacer sacrificios, podemos orar, rezar el rosario también por nuestros difuntos. Ayuda mucho. Hemos escuchado en el libro de los Macabeos cómo un sacrificio, una limosna, eso cuesta. Decir una misa no te cuesta mucho, levantarte temprano y si acaso rezar un poco. A nosotros no nos cuesta. Humanamente te cuesta más dar una limosna, hacer un sacrificio por un difunto, te cuesta un poco más. También por eso tiene gran mérito por nuestros difuntos hacer limosnas, obras de caridad, corporales, espirituales, atender enfermos, hacer algún ayuno, rezar el rosario, vale mucho. Pero esta, aunque no nos cuesta menos a nosotros una Santa Misa, tiene valor infinito, valor infinito. Y hoy lo estamos haciendo por ellos, por nuestros difuntos. Ofrecerle al Señor, si tienen algo que pagar, que Dios los perdone. Nunca podemos nosotros desconfiar de la misericordia de Dios con nuestros difuntos. La Iglesia en esto tiene harta experiencia de cómo
aquellos que quizá pensábamos que iban a condenarse están salvos, pero que hay que rezar por ellos. Por ejemplo, en la vida del santo cura de Ars, hay bellísimas historias, como Dios le permite a este santo conocer la suerte de mucha gente. Y él se narra en su vida, en una ocasión iba a su iglesia a confesar, era su tarea ordinaria, y en la calle se encontró con una señora que estaba vestida de negro, estaba triste. Y entonces el santo se le acerca y le dice: señora, no tema, no tenga miedo, se ha salvado. Y la pobre mujer se quedó impactada, no sabía qué decir, y el padre se fue a confesar. Hacía una larga fila para confesar al padre, a confesarse con el padre. Y esta señora hizo su fila, intrigada por lo que le había dicho. Y cuando llegó donde el sacerdote, le dice: padre, soy la señora fulana que usted se acerca y me ha dicho se ha salvado. ¿Qué quiere decirme con eso, padre? Y el santo le dice: mire, señora, usted viene de tal pueblo. Usted ha perdido a su esposo, se ha muerto, se ha suicidado, se ha tirado de un puente, ha muerto ahogado. Su esposo era ateo, su esposo no quería creer en Dios y vivía amargado de la vida. Le fue diciendo toda su vida. Y la señora se quedaba pasmada al ver cómo este hombre, que nunca había conocido, que vivía en un pueblito olvidado, sabía toda su vida. Los santos saben esas cosas porque muchas veces Dios les revela esos secretos. Y entonces, el más le dice: su esposo se tiró al río, pero sepa que su esposo, antes de tocar al agua, un instante antes, la Virgen María, la Santísima Virgen, le concedió, le alcanzó de Dios el arrepentirse de ese pecado, y su esposo, antes de ahogarse, se arrepintió de toda su vida y pidió perdón a Dios de sus pecados, y ahora está en el purgatorio. ¿Y por qué? Le dijo: mire, ¿sabe por qué Dios le permitió ese arrepentimiento? ¿Por qué la Virgen obró con tanto amor por su esposo? Él no tenía fe, él no quería creer, pero sí usted. Una vez usted además le dijo a él: ayúdame a preparar un ramo de flores para la Virgen María. Y él, aunque no creía en Dios ni en la Virgen María, por el amor que le tenía a usted, le ayudó a hacer ese arreglo de flores. Y la Virgen María vio ese pequeño gesto de piedad, y por ese pequeño gesto le han robado a Dios el perdón para ese hombre. Por eso se ha salvado. Eso es una experiencia extraordinaria, como ven. ¿Cómo puede un hombre saber eso? Pero por las circunstancias no es un invento, no es un invento. Y hoy día, queridos hermanos, por eso debemos orar con mucha confianza. Y ojalá que haga celebrar muchas, no una, sino muchas, ¿no? Y si vas al cementerio no es sino para orar, no para hacer otra cosa. A veces se hacen otras cosas, uno va al cementerio para orar, arreglar, es verdad, hay que arreglar la sepultura de nuestros seres queridos, pero hay que orar por ellos, y pedir a ellos, ¿no? Por ellos al Señor, y nunca desconfiar de Dios. Por eso también cuánto importa que te llenes de buenas obras, animes a otros. Si tienes un familiar que quizás es incrédulo, no cree, anímale, que te ayude a hacer limosnas, y así quizá también cuando fallezca Dios le ayude, por esa obra de misericordia que hace, Dios le concede la salvación, ¿no? Nada más, queridos hermanos, vamos a continuar con la Santa Misa. Amén. Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar.